Buenos días. Vamos a dar inicio de esta sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2024. Señora secretaria. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2 de 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y de base normativa que resulte de aplicación, esta concejalía traslada a la Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas y Régimen Interior para su dictamen y posterior elevación al Pleno la siguiente propuesta. Primero, aprobar con carácter provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal número 11, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos municipales, que quedará redactada de conformidad con el anexo 1 que todos conocen. Segundo, someter a información pública por plazo de 30 días mediante anuncio en el tablón del Ayuntamiento y extracto del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, tiempo durante el cual podrá examinarse el expediente y se podrán presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. Tercero, en caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá el presente acuerdo elevado a definitivo, publicándose íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. Gracias, señora secretaria. Señora Barón. Buenos días. Perdón por la voz. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos. Desde el Grupo Político Vox Barbastro, nuestra oposición a la moción que propone aumentar la tasa de basuras en nuestra localidad. Cada familia pasaría de pagar 52,20 euros a 62,80 euros, siendo la subida así de un 20%. Aunque vamos a decidir abstenernos, lo hacemos con un profundo sentido de responsabilidad, conscientes de las implicaciones que podría tener no acatar la legislación impuesta desde el Gobierno antiespañol de Pedro Sánchez. Primero, debemos cuestionar la lógica de este sistema. Nos vemos obligados a elegir entre soportar impuestos cada vez más altos o cambiar radicalmente nuestros hábitos de vida. Esta disyuntiva no es solo injusta, es también un ataque a nuestra soberanía y a nuestra forma de vida. Es otra manifestación más de una agenda elitista que busca el progresivo desmantelamiento de las clases medias. Segundo, es alarmante cómo la visión de los servicios públicos ha cambiado. La izquierda parece haber transformado la recogida de basuras en un servicio que debemos contratar, en lugar de garantizarlo como un derecho básico. Este enfoque, que ve a los ciudadanos como meros consumidores, socava la esencia de lo público y, si continuamos por este camino, corremos el riesgo de que otros servicios vitales, como la sanidad, también se vean afectados. Tercero, es importante señalar que esta tasa es desproporcionada y no refleja la realidad. Las familias que menos contaminan son las que más cargarán con el peso de esta legislación, mientras que las grandes empresas, verdaderos focos de contaminación, quedan casi exentas. Esta situación es completamente injusta y desproporcionada. Además, quiero recordarles que esta ley contradice principios fundamentales de nuestra Constitución, que otorgan a los ayuntamientos la potestad de establecer sus propias tasas. Es un ataque directo a la autonomía local, que ha sido históricamente la base de la gestión de nuestros municipios. La carga que se impone a los ayuntamientos, lejos de ser una solución, genera inseguridad jurídica. Las exigencias de la ley complican la tarea de establecer tasas adecuadas, lo que podría resultar en conflictos legales y administrativos que solo perjudicarán a nuestros ciudadanos. Por último, debemos señalar que esta tasa responde a un afán recaudatorio que ignora las necesidades reales de la población. Las familias más vulnerables son las que pagarán el precio más alto, afectando su capacidad de ahorro y su calidad de vida. Así que, aunque elegimos abstenernos, como he dicho en esta ocasión, lo hacemos con el firme propósito de seguir defendiendo un Barbastro que priorice el bienestar de sus ciudadanos sobre el interés recaudatorio de un Gobierno totalmente alejado de la realidad. No dejaremos que se nos impongan decisiones que atenten contra nuestra calidad de vida y nuestra libertad. Muchas gracias. Gracias, señor Barón. Señora Cancer. Sí, gracias. Buenos días.
Bueno, nosotros nos vamos a abstener también, pero por otros motivos diferentes a los que comenta la señora Barón. Por un lado, sí pensamos que los impuestos son para dar servicio, que sí hay que aumentar esos impuestos. Está claro que cada vez generamos más basura y cada vez sale más caro. Y además esto no puede ser deficitario, como muy bien dice la ley, entonces sí hay que hacer una pequeña subida. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Tampoco es cierto que no se haya subido al que más gasta, como ha dicho la señora Barón. Creo que sí que nos gusta este trabajo que ha hecho el señor tesorero de diferenciar muy bien, por ejemplo, pues zonas industriales que gastan más con zonas industriales que gastan menos, hostelería, diferentes comercios. Es cierto que antes estaba todo como mucho más generalizado en la antigua ordenanza y ahora sí que separa bastante qué comercios pueden generar más basura y qué comercios pueden generar menos basura para que paguen más o menos. Dicho esto, nos abstenemos porque no podemos votar a favor tampoco, porque hay un par de cosas. Primero, vale, aumentamos la tasa. Sí que es cierto que esto es una cuestión al final de toneladas. A más toneladas que se gastan, más dinero cobran al ayuntamiento, pero sí que es verdad que se da más impuestos, pero el servicio que recibe el ciudadano no es mejor, y me explico. Hace muchos años ya que se está tratando el contenedor orgánico. Debería de haber una campaña importante de concienciación sobre la generación de basuras, ¿no? La cantidad de generación de basuras que hacemos. Hace tiempo que se está pidiendo más periodicidad de recogidas o más contenedores de cartón o plástico y claro, el ciudadano no ve que esa compensación se dé, ese servicio se dé. Entonces yo creo que sí que desde el ayuntamiento hay que plantearse muy seriamente este tipo de cosas. Y luego hay otra cosa con la que no terminamos de estar de acuerdo, que son las bonificaciones, que aunque, como ha dicho la señora Barón, ha dicho que los que menos tienen más pagan, tampoco es cierto. Es verdad que hay bonificaciones para personas que cobran por debajo del IPREM, pero desde En Común Cambiar pensamos que, claro, el sueldo del IPREM es aproximadamente 600 euros, y sí que pensamos que esas bonificaciones tendrían que estar hechas desde el sueldo mínimo. Es decir, una persona que a lo mejor cobra más de 600 pero cobra 700, 800 euros, creemos que tendría derecho a recibir bonificación. Entonces, eso hubieran tenido que hacerlo a partir del sueldo mínimo, no del sueldo del IPREM. Por este motivo tampoco podemos votar a favor, pero nos vamos a abstener. Gracias, señor Gancer. Señor Gracia. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, para analizar el momento en el que nos encontramos, pues tenemos que ver que al final esto es una normativa europea, que es desde Europa desde donde se analiza todo el tema de los residuos y la cantidad de residuos que la sociedad actualmente genera, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Cada día se generan más residuos y por este camino pues, la Comisión Europea valora que no se puede ir. Entonces, lo que plantea con esta ley es tratar de incentivar, con el evitar el déficit en los servicios de recogida de residuos. Lo que trata no es de que los ciudadanos paguen más, sino de que se gestionen mejor los residuos, de evitar que se tire de manera, digamos, masiva pues residuos a los vertederos, que al final es lo menos sostenible que hay. Y trata de implementar pues medidas que lleven a la sociedad hacia el aumento del reciclaje y hacia medidas que hagan que simplemente no sea una cuestión de sacar la basura y olvidarse de ella, sino de hacer un seguimiento, incluso en algunos casos llegar a valorizar esos residuos
en la medida que se pueda, pues transformándolos, como se ha hecho ya en algunos sitios, pues tanto en energía como en compost, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la visión de la ley es muy amplia y lo que no podemos hacer es quedarnos simplemente en el mero hecho de que dice la ley que tenemos que asumir que no puede haber déficit en el servicio de residuos y, por lo tanto, los ciudadanos tienen que pagar más. Pues no, nosotros en eso no estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo en que se tiene que gestionar cada vez mejor los residuos. En ese sentido, hay que valorar que la ordenanza está muy bien hecha porque se plantea una serie de bonificaciones ya pues para el tema del compostaje, que ni siquiera está todavía en agenda aquí en la ciudad, pero ya plantea esas bonificaciones y en ese sentido creemos que hay que trabajar. Nosotros vemos que esto sí es un estudio de los costes que hay. Entendemos que sí, que hay un déficit que ha ido aumentando en estos últimos años, que ahora mismo, según ha arrojado el estudio, son 134.000 euros el déficit que existe en este momento, y el planteamiento es el que ya han comentado los portavoces anteriores, de subir un 20% a todos los ciudadanos, digamos de manera igual, una tabla rasa para todos, que van a pagar, en este caso, pues pasar de 52 a 62 euros por el servicio. Eso afecta aproximadamente a casi 10.000 viviendas que tiene la ciudad y el resto, unas 2.000, ya son las actividades económicas, que también aproximadamente es una subida similar. Nosotros creemos que este ajuste del déficit se podría haber abordado de otra manera y se podría haber abordado pues pensando de qué manera se puede abaratar el servicio, de qué manera se puede reciclar más y mejor, y no quedarnos simplemente en decir, bueno, pues tenemos que subir el 20% porque lo dice la ley y ya está. También planteamos que qué es lo que va a ocurrir con esos 134.000 euros que se recaudan de más, en qué se van a invertir, porque nosotros entendemos que se deberían de invertir en el propio servicio de recogida de residuos, en mejorar, en sensibilizar, en campañas, en implementar algún nuevo reciclaje, porque no olvidemos que también dice la ley que los municipios de más de 5.000 habitantes están obligados ya a instalar el quinto contenedor o el contenedor de orgánica. Y eso es desde el año 2022, desde junio del 2022. Y no hemos visto aquí que haya ninguna iniciativa que diga tenemos que implantar el contenedor de orgánica porque lo dice la ley, porque ya hace 2 años que lo tendríamos que haber implantado. Y en este caso se está haciendo con el tema del déficit y se está diciendo hay déficit, tenemos que subir la tasa y es obligatorio y es imperativo legal. Bueno, hay la opción de subir la tasa, pero también hay la opción de intentar ahorrar en el servicio, mejorarlo, optimizarlo, y no vemos que en ese sentido se esté planteando ninguna medida. Y ahí vamos a lo que es la falta de gestión que estamos viendo continuamente aquí en el Ayuntamiento. La falta de gestión, porque esta es una cuestión que con gestión es como se tiene que mejorar y cómo se tiene que solucionar. Lo hemos hablado muchas veces, hay ciudades, hay sitios donde no hay contenedores en la calle. La recogida se hace de otra manera. No todos los días y de manera indiscriminada se pueden sacar los plásticos, la orgánica, los vidrios, el cartón, se hacen de otras maneras. Son modelos de gestión que aquí de momento no se está avanzando en eso, y en eso es en lo que quiere profundizar la ley. No, la ley no dice, venga, que todo el mundo pague más y aquí vamos a seguir haciendo todo de la misma manera. No, la ley precisamente lo que plantea es que hay que implementar mejoras en los servicios de recogida de residuos porque es insostenible generar tanto residuo, y en ese sentido es en el que la ley quiere trabajar directamente. Ahora mismo, los ciudadanos, cuando se apruebe esta ordenanza, vamos a pagar más para tener el mismo servicio. Que esto es algo que no deja de llamar la atención. Se pagará más por el mismo servicio. La misma recogida, el mismo sistema, ningún tipo de mejora, pero se pagará más. No consideramos que sea justo. Si se paga más, habrá que implementar una serie de mejoras, habrá que destinar ese dinero a algo y, por ejemplo, la cuestión de la orgánica, ciudades vecinas, Monzón, Huesca, ya lo han implementado. ¿Que hay dificultades? Lógicamente, como en todo, cuando las cosas empiezan y cuando son nuevas, lógicamente es difícil, pero ahí es donde hay que volcar el esfuerzo y la capacidad de trabajo para, como digo, que las cosas vayan a mejor, y eso es gestión. Lo fácil es decir, hay déficit, subimos la tarifa y seguimos haciendo las cosas como estaban.
lo que es capacidad de gestión, es decir, vamos a intentar hacer esto, esto y esto y esto para mejorarlo. Para nosotros, la ordenanza está bien hecha y la valoramos. Entendemos que ha ido incluso más allá de la situación actual y vemos que es el camino que hay que seguir, pero no estamos de acuerdo simplemente en que lo que haya que hacer sea subir un 20% la tarifa para que todo el mundo pague más. Y en ese sentido, nuestra decisión es que vamos a votar en contra. Gracias, señor Galindo. Bueno, pues al final cada uno hace el discurso que le conviene, como no el discurso del partido de la oposición, del Partido Socialista, siempre está en afear cualquier cosa que haga el equipo de gobierno, pero aquí realmente lo que dice la ley es que el coste de la recogida de residuos domésticos no puede ser deficitario en el momento actual. Entonces, hay muchas formas de legislar, hay formas eficientes de legislar y hay formas muy ineficientes de legislar. El Partido Socialista ha constatado que es totalmente ineficiente a la hora de legislar y nos pueden venir marcadas pautas de la Comunidad Económica Europea, que podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero al final el legislar dejando lagunas jurídicas y falta de asesoramiento a las administraciones locales, pues es tremendo, pero es más de lo más que hace el Partido Socialista. Al final, como hemos dicho, lo primero de todo es que resta capacidad de autonomía a la administración local para gestionar, para hacer su autogestión, y se mete en competencias que no le corresponde. Y segundo, como decimos, legisla de forma ineficiente. En estos momentos, la media de la tasa de basuras que había en localidades, en cualquier municipio español, la media es de 92 euros, en Barbastro era de 52 euros y las subidas están muy por encima del 17% que se está subiendo aquí al domicilio que se toma de referencia. Entonces, al final se trata de que el coste no tenga déficit y de esa forma nos ajustamos a la normativa que nos viene implementada por ley desde el Gobierno central. Que luego pueda haber mejoras en el servicio que se da, estoy totalmente de acuerdo con usted, señora Cáncer, y también con el quinto contenedor, con el contenedor de orgánico. Y ahora nuestro compromiso es que el trabajo vaya encaminado a ayudar al ciudadano a que pueda beneficiarse de las bonificaciones que hay por el buen uso que haga de la gestión de residuos. El coste de los residuos que viene subcontratado es el que es, que sube el transporte, sube los salarios, sube la gasolina, al final todo sube. Por lo tanto, tiene que subir el coste, pero como digo, estamos ante un coste, un promedio de 92 euros frente al que había en Barbastro de 52, que sube a 62. Por lo tanto, estamos muy por debajo de la media nacional. Lo que no nos puede dejar es decir, ya lo estamos por debajo de la media, ya está bien, no, ahí estoy totalmente, como digo, y lo reitero, totalmente a favor de lo que dice la señora Cáncer, de que tenemos que trabajar para hacer un mejor servicio y que ese servicio redunde en que el ciudadano que esté gestionando bien los residuos se pueda bonificar. Muchas gracias. Gracias, señor Galindo. Señor Barón. Gracias, señor alcalde. Pido disculpas otra vez por la voz. Pues yo en este momento me gustaría dirigirme a la oposición, al Partido Socialista, porque, vamos a ver, resulta que ustedes optan por un discurso oportunista. Resulta que en los ayuntamientos o donde no gobiernan ustedes votan lo contrario de unas cosas que han aprobado. Me da igual en Europa que en España. Entonces yo entiendo que son ustedes los que han aprobado desde el Gobierno central y desde Europa la subida de las tasas. Todo esto también he de recordar que el PP votó también a favor. Entonces, claro, luego vienen aquí y votan en contra de una ley que desde sus jefes han aprobado. Entonces no entiendo nada. Muchas gracias. Gracias, señora Barón. Señor Cáncer, una intervención. Señor Gracia. Bueno,
Esto, como digo, es normativa europea. En Europa no sé qué partidos son los que habrán votado a favor o habrán votado en contra, pero son directivas europeas que se trasladan a España y, en este caso, ya a nuestra ciudad, a Barbastro. Entonces, es una normativa que tampoco podemos decir que es que se aprobó anteayer y por eso no podemos tomar ninguna medida, simplemente subir porque no puede haber déficit en el servicio y entonces simplemente la subimos. No, es desde el año 2022. Con lo cual, ¿qué se ha hecho desde el año 2022 hasta ahora para intentar mejorar el servicio? Pues si pueden, pues nos lo expliquen. Después, respecto de lo que decía la señora Galindo, y estoy de acuerdo que lo que en Barbastro ahora mismo se está pagando es una cantidad menor a lo que se paga en otras poblaciones, eso hay que agradecerle el servicio a la comarca de Somontano, porque no es una empresa que venga a prestar el servicio de recogida de residuos para ganar dinero con un beneficio industrial, etcétera. Simplemente hace el servicio a costes para el ayuntamiento. Tanto cuesta el servicio, tanto cobra. Y de ahí que pueda hacer esa liquidación de gastos que también hemos podido ver y conocer, y en ese sentido, por eso es un precio muy ajustado. Después hay una cuestión que también relacionada con esta ley entró en vigor, que es la tasa de entrada de residuos en el vertedero. Cada kilo que se deposita en el vertedero se paga una tasa que antes no se pagaba. Y eso hace que el coste del servicio haya aumentado muchísimo. ¿Por qué se hace eso? Precisamente para evitar que cuanto menos residuo vaya al vertedero, mejor. Y, por lo tanto, menos tasa se pagará. Por lo tanto, todo lo que sea implementar mayores medidas de reciclaje, el contenedor de orgánica cuanto antes, todo eso hace que, al final, aunque genera un coste esa nueva recogida de residuos, por otro lado, se evita un gasto importantísimo de lo que es el impuesto de la tasa de vertedero. Por eso es por lo que creemos que no se ha trabajado lo suficiente, por eso nosotros no votamos en contra y estamos dispuestos a que haya un déficit en el servicio. No, nosotros hubiéramos optado porque no exista déficit en el servicio a través de una mejor gestión de diferentes cuestiones para intentar evitar que eso se traslade a tener que subir la cuota, simplemente. Y luego ratificar en eso, que respecto del servicio que los ciudadanos van a seguir percibiendo, en la ciudad va a ser el mismo, se va a pagar el más, pero con el mismo servicio, en todos los sentidos. Vamos a ver la ciudad igual, a nivel de todo, de limpieza de residuos, de todo, lo vamos a ver todo igual. Y por eso nosotros vamos a votar en contra. Gracias, señor Gracia. No hay por dónde cogerles, lo digo verdad. O sea, una ley que aprueban ustedes y ahora la votan en contra. Yo la verdad que no les entiendo absolutamente nada. Usted está diciendo que los ciudadanos, con este discurso totalmente populista y demagógico que encima ha realizado, vamos a seguir recibiendo el mismo servicio que ahora estamos recibiendo. Estos 4 años pasados también teníamos el servicio que teníamos. Esto nos viene obligado por ley. Nos viene obligado por ley. Nosotros no lo hubiéramos tocado. Y cuando usted está hablando del contenedor marrón, llevamos mucho tiempo para intentar implantar el contenedor marrón. ¿Por qué no se implanta el contenedor marrón? Porque no tenemos la garantía de que ese orgánico lo podamos depositar en un sitio donde se vaya a hacer. Realmente, donde se lleva al vertedero de Gazo, es que no tienen a día de hoy capacidad para tratar el orgánico. Y estamos hablando con empresas que están tratando orgánico, empresas muy cercanas a Barbastro que están tratando orgánico, y estamos viendo y sabiendo cómo está funcionando el orgánico en diferentes sitios y no está funcionando bien. Y hay que garantizar que cuando sí hacemos una inversión y se va a poner el contenedor de marrón de orgánico, tengamos el servicio pertinente para que se pueda desarrollar. Porque a día de hoy, si en Barbastro ponemos el quinto contenedor marrón, el orgánico va a ir al vertedero y se va a mezclar con lo que hay, porque a día de hoy no tenemos forma para hacerlo. Y por eso sí que estamos hablando. Y cuando ustedes reiteradamente hablan de gestión, que les contestaremos a final de año con la de gestión, porque me encanta esa palabra de gestión, como si ustedes fueran el adalid de la excelente gestión de este ayuntamiento, y ya me canso a veces de escuchar esas cosas cuando no ha sido así. Igual que nosotros habrá cosas que no haremos bien en gestión, ustedes tampoco hicieron bien, y lo tenían que reconocer. Y no vengan aquí como adalides de la mejor gestión del mundo, porque no es así, y a las pruebas me remito. Y al final de año, como le digo, les diré, ya llevamos mucho tiempo con el tema del contenedor marrón, y hablando, como le digo, con empresas para gestionarlo. Esto que estamos aprobando aquí, el hecho que usted vaya a vender ahora mismo, que su voto en contra, en la Junta de Portavoces le hemos dicho, hay jurisprudencia que está diciendo que un voto en contra una ley tiene sus consecuencias, a quien vote. No es votar contra la ley, esto es una ley que viene impuesta, lo tenemos que hacer sí o sí.
bueno, están votando en contra, no sé, hay jurisprudencia, yo creo, se lo hemos explicado en la Junta de Portavoces, la Secretaría se lo ha explicado en la Junta de Portavoces, y jurisprudencia que veremos a ver el que vote en contra de esta ley, de la aprobación de esta ley y las consecuencias que puede tener. Tienen ahí, lo pueden buscar, porque está, de hecho por eso lo buscamos nosotros, para saber qué consecuencias teníamos, porque para nosotros no es del gusto aprobar esta subida, para nada. De hecho, nuestra política era de mantener, bueno, de hecho es lo que hacemos, mantener las ordenanzas, no subir ningún tipo de impuesto, y esto es lo último que queríamos hacer. Pero nos viene impuesto, hay una ley desde el 22, pues hemos aguantado hasta el último momento a ver si había un poco de sentido común para intentar no subir lo que hemos tenido que hacer todos los ayuntamientos, este pedazo de subida que tenemos que hacer, pero por impuesto por la ley. Entonces, que su gobierno apruebe en España una cosa y ahora estén votando en ayuntamientos en contra de lo que ustedes están obligándonos a hacer a todos los ayuntamientos, yo la verdad es que no hay por dónde cogerle y hubiera esperado una abstención como han hecho tanto Vox como En Común, cambiar Barbastro, una abstención lógica que podemos discrepar. El informe del tesorero ahora mismo casi está pone en duda que el informe no está bien, el informe del tesorero es excelente, el informe del tesorero dice lo que dice, yo creo que has hecho un trabajo excelente, lo han tenido ustedes para poder hacer cualquier tipo de propuesta que se puede mejorar, por supuesto, ahí estará para mejorarlo. Pero a mí votar en contra de algo que ustedes mismos obligan a hacer a todos los ayuntamientos, yo no lo entiendo, de verdad. Pasaríamos a la votación, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Al haber igualdad entre votos a favor y votos en contra, pasaríamos a la segunda votación. Perdón, pues me había confundido. Pues quedaría aprobado la ordenanza número 11, no ha habido más asuntos de tratar, se levanta la sesión. Buenos días.